Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a otro episodio más de La Cruz Podcast. Mi nombre es Camila Guzmán y para mí siempre es más que un placer estar aquí reunida junto con el doctor. Doctor, Hola Camila, ¿qué tal? ¿Todo estoy bien? todo bien. Teníamos mucho sin vernos. Sí, un poquito. Yo siento como que ha pasado mucho tiempo ya. Sí, algunos días, pero gracias a Dios estamos por acá, estamos contentos. Este es un espacio para uno poner su mente en algunas cosas distintas, tal vez Ujú. conversar de temas muy interesantes. Siempre es interesante estar aquí. Realmente. Gracias. Y yo creo que también a veces esto es un espacio como para relajarse un poco. Sí, Luego de un día de trabajo, pueden ir a así es, conversar y así simplemente es. Ah, conversar. sí. Usted sabe, doctor, que justamente el día de ayer, si no me equivoco, anoche, yo le comentaba a mi esposo de que cuando yo estoy soñando, yo no me di cuenta de que estoy soñando, sino que yo lo interpreto como que es una realidad. Me pasaba porque justamente antes de anoche estaba teniendo una pesadilla y yo me levanto, mi amor, me espanto. Entonces, él me dice, ¿qué pasa? Y yo, estoy teniendo una pesadilla. Me dice, abrázame, como para que yo no sienta que yo no estoy sola. Entonces, comentábamos acerca de eso mismo, de los sueños, y él me decía de que a él le ha pasado en 2 ocasiones que él puede discernir en el sueño que él está soñando. Él me comentaba que una vez él decía de que, bueno, que estaba soñando que tenía superpoderes. Entonces, él en el mismo sueño, él dijo, este es un sueño, déjame disfrutar el sueño. Y yo le decía, es que yo no puedo hacer eso, o sea, porque yo estoy Wow. soñando, pero yo literalmente siento que es una realidad. De hecho, algo muy personal es que yo le tengo miedo, terror, fobia a los gatos. Y generalmente esos gatos aparecen en mis sueños. Oh, Entonces, cuando yo me despierto, yo estoy con el corazón acelerado, o sea, sí. siento la sensación de haber vivido y lo siento que es real. Y me decía, tú tienes que tomar control de tu sueño. Y yo, ¿por qué no sé cómo? Porque estoy soñando. Bueno, mira, los sueños realmente son interesantes, un tema interesante dentro de la neurobiología. Los Ujú. sueños han sido estudiados por la filosofía, la Por la neurobiología, la psicología. psiquiatría, los neurólogos. Son muchos ojos, muchas manos, muchos estudios desde tiempos muy, muy remotos. Se han escrito tratados, incluso se llegaron a Ujú. escribir en la antigüedad, acerca de los sueños y su interpretación, que esa es otra cosa que también de la cual se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. ¿Qué significan los sueños? Se ha dado, bueno, se conoce de Sigmund Freud, por ejemplo, Ujú. para traer un nombre cercano, no tan cercano ni tan lejano, Exacto. porque Un estamos hablando intermedio. de que incluso años antes de Cristo habían ya recopilaciones, se escribía, pero en esta época un poquito más reciente, este muy conocido Sigmund Freud escribió Ujú. acerca de esto, de los sueños y su interpretación, porque siempre los sueños nos han maravillado, los Ujú. sueños siempre son una incógnita, llaman la atención, porque es una parte en la que tú sientes que no tienes tanto control y por eso te llama la atención, Y porque no que es algo que tú Exacto. domines. Y que otra cosa, que los sueños no solamente están compuestos por imágenes, sino también por sensaciones, por sentimientos. Sí. Porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que como yo le comentaba, luego de que nos despertamos, sentimos como que lo habíamos vivido ese sueño. Se siente muy Sí. real. Mira, eh, para hablarte un poco de este tema, todo esto se da en el contexto del dormir, Exacto. del sueño, Ujú. porque está el sueño y los sueños. O sea, Sí, importante exacto. resaltar la diferencia de los Sí, sueños cuando hablamos de propósitos, de planes a futuro, a el sueño cuando sí. descansamos. Mira, el sueño, en Ujú. sentido general, esa parte de nuestra vida, nosotros pasamos gran parte de nuestra existencia durmiendo.
Nosotros tenemos hay varias teorías o formas de cómo analizar esto. Una parte neurobiológica que te habla de los ritmos circadianos, de que nuestro sistema, nuestro cuerpo, tiene unos relojes internos. Y esos relojes internos se llaman circadianos porque están cercanos o aproximados a las horas del día. Un día tiene 24 horas, pero estos relojes no tienen exactamente 24 horas. Por ejemplo, se habla de que el ritmo circadiano del sueño tiene 26 horas. Entonces, estos relojes, aunque tú no tengas una alarma, un reloj de estos, ellos están programados con respecto a las horas para estar despierto y las horas para estar dormido. Entonces, eso depende mucho de la luz. De la luz. Por eso, en algún momento cuando hablemos, si tenemos la oportunidad de hablar de trastornos del sueño, por ejemplo, hablaremos de lo importante que es la luz y la ausencia de luz para dormir, por ejemplo, que no debemos dormir con luz. Sí, es importante que usted resalte eso porque, primero, retomando un poco lo que usted decía, dependiendo, lo importante de nosotros en esos momentos es también visualizar y determinar un punto de partida. ¿Por qué? Porque dependiendo desde donde nosotros nos enfoquemos, desde la teoría, desde la neurociencia o desde el psicoanálisis, desde el enfoque que tomemos, pues el sueño va a tomar diferentes matices. Sí, eso sí. Dependiendo desde la perspectiva que lo estemos viendo. Exactamente. En este caso, el sueño es un estado activo. Antes se creía que cuando tú entrabas en el sueño, todo se apagaba. Tú te apagabas. Es un momento en el cual todo tu sistema baja todos los switches. Te dormiste. Y llega un momento en que otra vez se enciende todas las maquinarias y vamos arriba y te despertaste y a hacer todas tus actividades. Luego, estudiando, la ciencia se ha dado cuenta de que realmente el sueño no es un estado inactivo del cerebro totalmente o del cuerpo. Exacto. Sino que hay unos sistemas, lo que incluye estructuras, sustancias químicas, neurotransmisores, que esas estructuras se encargan de trabajar durante ese periodo al cual llamamos sueño. Durante que nuestro cuerpo esté en reposo. Correcto. Nuestro sistema locomotor, por ejemplo, los músculos, las articulaciones, todo nuestro sistema locomotor y sobre todo los músculos entran en un estado de reposo y hay partes de nuestro cerebro como nuestra corteza prefrontal, que es con la cual nosotros trabajamos todos los días en resolver acciones, problemas, el juicio crítico, analítico, etc. Entonces tiene ese momento como de soltar un poquito el control social, el freno. Y entonces hay otras áreas, hay un sistema que se activa para esto y entonces entramos en esta etapa del sueño. Que el sueño nos sirve a nosotros para una cantidad de propósitos. Descansar nuestro cuerpo totalmente, reorganizar las cosas, ¿verdad? Como poner todo en orden. Que parte de la cognición, asentar todo lo que hemos leído, todo lo que hemos recibido, asentarlo, ponerlo en orden, tomar lo que sirve, lo que no sirve, las cosas, separarlas y ponerlas en orden. Y entonces nuestro tiempo de sueño, de dormir, es como un reseteo del sistema. Y puesta al día, puesta en orden, como para que al otro día volvamos otra vez y entremos en esa De parte. hecho, hay posturas que hablan acerca de las explicaciones del sueño y mencionan de que el sueño es como una consecuencia o un resultado de todo lo que vivimos en el día. O sea, lo que vamos a soñar va a ser el resultado de lo que vivimos. Es como toda la recopilación se presenta en el sueño. Entonces, dentro del sueño tenemos etapas. Entonces, 4 etapas. Esas etapas van desde
bueno, estamos despiertos hasta estar en una etapa, lo que se llama el sueño REM, sueño muy profundo. El sueño Vamos profundo. por un sueño ligero, un sueño más profundo, hasta que llegamos a un sueño. Porque tenemos así dos grandes bloques. Un sueño una parte del sueño se llama no REM. REM son las siglas en inglés de Rapid Eye Movement. O en español, el MOR. Nosotros le llamamos en español MOR, movimientos oculares rápidos. Porque en esta etapa, en la cual ya nuestro cuerpo está totalmente rendido, paralizado, los músculos están sin acción, entramos en esta etapa en la que los ojos se mueven rápido. Se mueven rápido los ojos, y por eso se le llama la etapa del sueño REM o sueño MOR en español, que es el movimientos oculares rápidos. Entonces, ahí nosotros soñamos de verdad. La mayor parte de ese tiempo lo pasamos soñando. Sí, porque si usted se fija, cuando estamos en ese sueño ligero, que muchas veces lo conocemos como dormitando, sí, como que estamos aquí, nosotros estamos como aquí, pero como que allá, pero no tenemos un sueño per se. Sí, todavía es como una frontera donde ni estoy totalmente despierto, pero ni estoy dormido, exacto, y todavía hay ciertos controles que no se han soltado, exacto, ciertos frenos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo duermo, entonces varias áreas de mi sistema nervioso, hay una parte emocional, el sistema límbico, toma el control. Entonces, ahí no hay inhibiciones, ahí no hay freno social, ahí yo no tengo que quedar bien con nadie, ahí se expresa quién yo soy totalmente. O sea, sin frenos. Entonces, por eso, en los sueños, tú haces cosas que no haces en sociedad. Claro. Te atreves a cosas que no te atreves en sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se van las limitaciones. ¿Qué ocurre? Que durante el sueño, entonces, nuestro cerebro comienza a tomar toda esta información, sobre todo información visual, de nuestra corteza visual, que se encuentra en el lóbulo occipital. El área de asociación visual, el área visual primaria, se encuentran en el lóbulo occipital. Que es parte del cerebro. Exacto, es una parte de nuestro cerebro que es donde está el área encargada de la visión. Tanto relacionadas con otras partes como el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, para reconocer colores, formas, movimientos, rostros, etc. Entonces, toda esa información comienza es como que dice, ok, llegó el momento, vamos a poner una pantalla y vamos a ver toda la información que hay. Y esa información comienza a pasarse. Toda esa información. Se dice que tenemos memoria desde incluso hasta dos años de vida, cuando teníamos 2 años de vida, de muchas cosas, y toda esa información como que en algún momento se intermezcla. No necesariamente lo que yo estoy soñando hoy fue algo que pasó hoy, sino que es como una mezcla de información de muchos momentos, lugares, situaciones, y a veces tú mezclas, pero yo como que estaba en la casa donde yo vivía antes, pero como que después al momento me aparecí que estaba en esta casa, y entonces hay como una mezcla de información que en un momento determinado el cerebro como que la evalúa y dice, no, mira, ¿sabes qué? Esto no me sirve, sácalo. O mira, sí, esto me sirve, asiéntalo en la memoria, que se quede ahí porque eso lo necesitamos para trabajar. Y eso sucede durante el sueño, ¿verdad? 2 cosas que me gustaría decirle con respecto a lo que usted me acaba de decir. Primero, que es por eso que muchas veces los sueños se utiliza, o sea, de eso nace el psicoanálisis, de poder interpretar los sueños, de la importancia de los sueños, porque ahí se recopila mucha información que tal vez conscientemente no somos capaces de llegar. Otra cosa es que no sé si usted ha visto la película Intensamente. Sí. Me acordé mucho porque en Intensamente es una película que habla acerca de las emociones, y justamente cuando la niña entraba en reposo, que se iba a dormir, pues los muñequitos, que eran las emociones que estaban controlando todo el cerebro, le enviaban como cápsulas de los recuerdos para que ella soñara. Exacto. Y eso es lo que hacemos durante soñamos. O sea, comenzamos a vivir cosas reales o imaginarias, porque a veces no son, hay una mezcla. No son cosas que pasaron, son cosas a veces irreales, imaginarias. Algunos dicen que, por ejemplo, la corriente freudiana dice que es una manifestación de mis deseos. Es como una expresión de lo que yo realmente deseo. Por lo que Memo se decía, como ya
como el yo no está presente, esa conciencia no está presente, pues toda mi parte inconsciente de mis deseos muy primitivos salen a la luz. Entonces, exacto. Hay una serie de teorías, ¿verdad? O de explicaciones que se le dan a todos estos fenómenos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo comienzo a vivir todas estas cosas. ¿Qué ocurre? No siempre yo voy a recordar lo que soñé, pero soñamos activamente. O sea, sobre todo cuando estamos en esta etapa profunda, soñamos, tenemos ciclos aproximadamente de unos 90 minutos. 90 minutos es una hora y media, ¿verdad? Una hora y media, 90 minutos cada ciclo. Termina un ciclo, comienza el otro ciclo, vamos de superficial hasta profundo y después de nuevo de profundo hasta superficial. Y entonces en cada ciclo de eso nosotros soñamos. Es posible que depende de la cantidad de horas que tú duermas, si tú dices, bueno, tengo 6 horas dormido, tengo 4 ciclos. Y en cada ciclo de eso tú tuviste sueños y tal vez sueños distintos en cada ciclo. Sí, hay veces que yo me despierto y que yo digo, o sea, tengo varios sueños y yo digo, es que yo tuve otro sueño, pero no me acuerdo de ese otro sueño. Es posible que no lo recuerdes. ¿Qué se recuerda más? Las ensoñaciones, lo que es como más superficial. Como que tú te quedaste ahí como entre dormido y despierto y de repente, o la última parte del sueño, ya cuando venías a despertar, exacto, lo último que tú soñaste, eso como que sí te es más fácil recordarlo. Lo que cuando estabas muy profundo probablemente no lo recuerdes. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí sí es verdad que hay muchas teorías, pero básicamente soñamos para, primero, dentro del sueño global, descansar nuestro cuerpo, captar información vital, desechar o desaprender o desarraigar cosas que no nos funcionan, reorganizar nuestro sistema y prepararlo para poder otra vez arrancar el día siguiente. Usted sabe que no me gustaría terminar este episodio sin antes tocar los sueños cuando Dios no habla a través de sueños. Okay. Porque muchas veces esto es un tema muy controversial entre nosotros los cristianos, porque no sé, soñé algo, pero no sé si vino de parte del cielo, vino de parte de mis emociones, de parte del infierno, o sea, ¿qué pasa en esos sueños? Y somos conscientes de que a través de la Biblia, en muchísimas ocasiones, el Señor habló a través de los sueños. O sea, que tenemos pruebas de que el Señor habla a través de los sueños. Pero ¿cómo yo puedo discernir, verdad, ese sueño que yo tuve tiene un significado espiritual, ya sea porque Dios me habló o ya sea porque el infierno pudiera ser? Ese tema es interesante porque hay opiniones encontradas. Depende desde cuál sea tu teología. Vamos a hablar de la que usted y la que yo tenemos. Pero por ejemplo, lo importante para una persona que es cristiana, que cree en el Señor Jesús y en su palabra, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es irnos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así es. Hay temas de los cuales la Biblia no habla. Donde la Biblia no habla, yo callo, porque no hay a menos que yo tome un contexto general, más o menos, y de ahí yo puedo decir, mira, aquí no dice tácitamente, expresamente qué hay que hacer, pero por el contexto de qué comportamientos se invita a hacer en otras circunstancias, en derecho eso se le llama jurisprudencia, qué decisiones han tomado los jueces anteriormente, qué dijo la Suprema, esto en un caso parecido. Tal vez no es el mismo, pero no es el parecido. mismo, pero más o menos ya yo puedo saber la jurisprudencia. Ahora bien, la Biblia, que habla de los sueños, habla de sueños, o sea, habla de personas que tuvieron sueños. Esos sueños, ¿en qué contexto se dieron y para qué se dieron los sueños? Los sueños, el Señor los utilizó para comunicar mensajes especiales
a personas muy específicas en momentos determinados, en momentos cruciales. Sí. Y si vas a las historias de esos sueños, no eran sueños particularmente para mí. Envolvían situaciones para la nación, para el mundo, para un conglomerado en general y un propósito que Dios quería enviar específicamente a través de un profeta, a través de un rey, etcétera, que Dios quería enviar un mensaje particular muy especial. Y otro punto muy importante, eran sueños que no era que ellos lo estaban esperando. No, sino que eran visitas del Espíritu Santo de Dios en su sueño, pero no era como que yo me voy a acostar y estoy esperando a que el Señor... No, Él venía y hablaba claramente, específicamente, como usted decía, con mensajes que involucraban todo su alrededor. Sí, no era como una forma en que muy frecuentemente el Señor tomaba una persona y que para cada decisión le decía a través de un sueño, haz esto. Y para la otra decisión, haz esto, de manera individual. Fíjate los ejemplos, los ejemplos que tenemos de personas que soñaron. Personas que, por ejemplo, José, que tenía este don del que Dios le dio para interpretar sueños, interpretó sueños para otras personas, interpretó sueños para alguien que tenía una necesidad, interpretó sueños para una nación que venía escasez y el Señor reveló, no ni siquiera a él. Daniel también. Exacto, Dios le da sueño a otra persona y esa persona viene y Dios le da la sabiduría para poder en un momento determinado dar ese mensaje. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos ahora? La palabra de Dios, que es la guía infalible, la guía que nosotros tenemos por infalible, ineludible, la palabra de Dios. Si un sueño no se ajusta a lo que la palabra de Dios en su contexto global enseña, no es un sueño que yo puedo asumir como de Dios. Si la revelación, lo revelado, lo que está revelado en la palabra de Dios es contradicho por una revelación que yo recibí en un sueño, tal revelación debe ser puesta en entredicho. ¿Por qué? Porque nunca el Espíritu de Dios o el Señor te va a dar una revelación que vaya en contra de lo que dice su palabra. Y de la mano de lo que usted está diciendo, no solamente la palabra de Dios, sino también la oración y la comunión. Sí. Porque es importante de que nosotros podamos tener esa relación, por eso dije comunión, porque si no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos a Dios, ni cómo Él obra, se nos va a ser muy difícil poder interpretar los sueños que estamos teniendo para saber si son o no son de Él. Y los sueños, no puedo pintar o embadurnar los sueños o un sueño que yo tenga o todos los sueños que yo tenga como que es una revelación que yo estoy teniendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios me reveló que yo tengo que comprar unos zapatos marca tal o Dios me reveló que yo... No, es algo serio. O sea, si en un momento determinado es posible que Dios nos hable, sí, es posible, pero tenemos que estar abiertos a que Dios pueda hacer esto, pero tenemos que entender que hay un orden de Dios para hacer las cosas. Tengo que revisar lo que estoy recibiendo, si no está de acuerdo a ciertos deseos egoístas que yo tengo. Y revisarnos a nosotros mismos. Exacto. Porque muchas veces, como estábamos comentando antes, esos sueños son resultado de lo que nosotros, de nuestros propios deseos y de nuestro origen primitivo, egoísta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros asumir que un sueño viene de Dios, viene por parte del Señor. Es así, porque lo que yo puedo estar es dándole aquiescencia a sentimientos, deseos que salen de mi propia naturaleza. Y yo tengo que ser muy serio en esto, tengo que ser muy honesto al momento de, bueno, yo soñé algo, pero ¿qué querrá Dios decirme con esto? ¿O me quieres realmente decir algo? ¿O es simplemente parte de que tuve un sueño normal? Algún deseo que tengo oculto o simplemente un sueño, algo biológico que tuve. No necesariamente tiene que ser que Dios está hablando. Ahora, no cerrar mi oído espiritual, buscar una guía del Señor, orar por esto antes de, en sentido real, general, no tomo decisiones por algo que soñé simplemente, sino que todo eso tiene que encajar en un propósito
en un orden de Dios, y entonces Dios va dirigiendo a lo que va a pasar, ya sea sueño o sea cualquier otra vía que tú recibas una información. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para terminar y desarrollar todo ese tema. Creo que sería bueno desarrollar una segunda parte porque no tocamos el tema de las pesadillas. Y Bueno, creo que muchas sería variaciones dentro del sueño, muchas cosas que Exacto. podemos comentar. O sea que Exacto. si tú quieres, podemos hacer una comentar segunda más parte. adelante. ¿Le parece? Bien. Excelente. Gracias a ustedes por escucharnos y vernos como cada semana. Doctor, un placer. Bueno, para mí es un honor estar aquí sentado en esta mesa. Igualmente. Nos vemos hasta la próxima. Okay. Bye, bye.